así todo muchachito y lo que usted crea, pero no significa que no tengamos experiencia en el mundo espiritual. Amén. Estaba yo recordando mientras estábamos orando de rodillas aquellos días donde en la cocina de mi casa, cuando tenía 16 años, me arrodillaba a orar 2 y 3 horas y lloraba y gemía y clamaba para que Dios hiciera algo. Me acuerdo que una de mis oraciones era que Dios convirtiera a mi madre, y oraba porque mi madre se apartó del Señor cuando yo tenía 10 años, antes 6 años tenía, y empecé a orar. Ahorita mi madre es una de las intercesoras de la iglesia, se congrega con nosotros, y eso es fruto de una oración. Ahora, ¿quién me enseñó a orar? Mi mamá. Me acuerdo que a los 7 años me decía, me paraba a las 5 de la mañana, íbamos al liceo en Caracas, a la escuela, y me decía, usted no puede salir de su casa sin orar. Y en aquel tiempo no oramos como ahora, que somos modernos para orar. En aquel tiempo nos clavaban de rodilla. Arrodíllese y ore 5 minutos. Usted de aquí no sale sin orar. Y yo a veces ni hallaba ni sabía qué orar, solo decía, Señor, gracias por este día, bendíceme en el nombre de Jesús, amén. Ahora soy un niño de 6 años, pero crecí con esa cultura, la cultura de la oración. Me acuerdo que nos íbamos a las 3 de la tarde, se levantó un grupo de intercesión en la iglesia Sinaí, me congregaba Sinaí de la Vega, una iglesia ultra conservadora, donde montarse en el púlpito era pecado, si tú no estabas bautizado, donde tenías que tener saco, corbata, un velo. No sé si conocen el velo. Algunos, ¿quiénes aquí conocieron alguna vez el velo? Es una cosita que se montan en la cabeza las hermanas para orar. Y me acuerdo que yo me congregaba ahí cuando se abrió el grupo de oración. Era a las 6 de la tarde y yo llegué a las 3. Me quedé 2 horas afuera esperando en la iglesia, esperando que llegara. Y empezamos a orar 5 personas. Me acuerdo que cuando me fui de ese lugar habían 35 personas orando. El grupo de intercesión creció. Luego me fui a la iglesia Luz del Mundo porque me gustaba, porque ellos bailan y saltaban, y como era pecado bailar, a mí me gusta mover los pies. Entonces ellos bailan y agarran los velos azules, me acuerdo, le daban así, Luz del Mundo puerta. Y en ese lugar establecimos un muro de oración en nuestra comunidad. Nos conectamos 5 iglesias. Y me llama la atención de que eran puras mujeres. Ya yo voy a explicar por qué las mujeres oran más. ¿Y qué pasa cuando un hombre ora? Y me acuerdo que empezamos a orar y tuve un sueño extraordinario donde veía ángeles que descendían y ponían muros alrededor del sector donde nosotros estábamos. Y escuché una voz que me dijo, esa es la intercesión de ustedes. Tenía 15 años cuando comenzamos. Luego me fui a Ocumare a los 19 años, porque a los 18 me mundanalicé, casi me lleva el diablo. Pero a los 19 años me fui a Ocumare del Tuy, allá fue donde conocí a mi esposa, y me conseguí con una pastora, en entonces se llamaba Misionero de Cristo esa iglesia, llamada Noemí de González. Y me acuerdo que era una señora que es así de 1,60 m, ella es más chiquita que yo, y le llamamos la generala. Que yo me fui a vivir a esa iglesia, yo me fui a visitar la iglesia un día y me llegó una profeta y me dijo, tú entraste pero de aquí no sales, con 19 años. Y yo decía, mi carrera ya estaba en la universidad, no sé qué, y ella me dijo, no puedes irte, Dios tiene una asignación para ti. Y créanme que duré 8 años en ese lugar, y esa pastora me paraba a las 4 de la mañana todos los días. Y me decía, es tiempo de orar. Y me acuerdo que el púlpito era grande, así, y yo me montaba en el altar y me metía dentro del púlpito. Me acuerdo que me dormía. A veces éramos tan tramposos que nos poníamos una sábana encima. No sé si ustedes alguna vez han orado con una sábana encima. Y sentíamos y que a Dios supuestamente. Y yo me acuerdo que empezábamos a orar y hacemos así. Pero me llama la atención que al cabo de unos meses, ya al año, empecé a las 4 de la mañana a orar y terminaba a las 8 de la mañana. Metido allá adentro. Luego me dijo, eso no es suficiente. 4 horas no son suficientes. Si quieres ministerio, si quieres llamado, si quieres que el mundo espiritual se abra, si quieres ver demonios, si quieres ver ángeles, si quieres ver al enfermo sanar, si quieres que los demonios se vayan, 4 horas no son suficientes.
Me dijo, ahora vas a orar 6, es decir, 4 en la mañana, 1 en la tarde y otra en la noche. Y éramos 4, pero de los 4 quedamos 2 nada más. Y orábamos y así Dios nos sacó el ministerio. Quiero que sepan que cuando usted oye a los pastores hablar, son trayectorias, son experiencias. Me acuerdo que un día, en plena madrugada, ya 6 horas de oración, yo sentía que volaba en una nubecita. Y a donde iba a predicar no había nada que se me escapara en el espíritu. Y me acuerdo que ya tenía 24 años cuando me fui a Caracas a pastorear. Perdón, 22 años cuando me fui a Caracas a pastorear. Me mandaron, me huyeron porque a los pastores no nos preparan. Esa es ahora que están preparando pastores, pero antes no son los pastores. Antes te echaban un poco de aceite y te decían, váyase que Dios lo está llamando. ¿Así? ¿Sí o no, mis pastores que están aquí? ¿Dónde levántame la mano a los pastores? Que le echaron aceite así y le dijeron, váyase que Dios lo está llamando a pastorear. Yo me acuerdo, y me acuerdo que cuando llegué a pastorear, estaba tan en sintonía con Dios, que era un 28 de diciembre, y el Señor en el 2010, me acuerdo claro, y el Señor me dice, esta gente donde tú vas a estar apartada, hoy lo vas a ver bailar, pero el 1 de enero ellos se van a reconciliar. Entonces yo voy y le digo, el Señor me dijo que aquí va a levantar una iglesia, y el muchacho me saca 5 cajas de cerveza así, una torre. Me dice, bueno, Dios va a tener que esperar que yo me beba estas 5 cajas. Después que yo me la beba, vemos qué pasa. Y escuché la voz de Dios tan claro, porque quiero decirles que los verdaderos intercesores no tienen estructura mental. Para un intercesor las estructuras mentales no sirven, no funcionan. Porque Dios va a decir y va a hacer cosas que para ti van a ser locas. Y me acuerdo que escuché la voz de Dios que me dijo, dile que yo lo espero hasta el 1 de enero. Para un evangélico tradicional, que Dios espere que se beban las 5 cajas de cerveza, es una locura. Pero me acuerdo que yo me fui a Ocumare, me fui a orar y a ayunar. Y cuando llegué en el 2010 le dije, bueno, ya era 31, yo me fui 31, porque a mí Dios me dijo que era el 1 de enero. Y me acuerdo que el 31 me fui, era una tercera planta, me quedé en la segunda planta y ellos tenían una miniteca abajo con el pum, 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 pum. Yo me acosté a dormir, 31 de enero, estuve con mi familia que vivía cerca, me fui hasta allá y me quedé. Cuando ellos se levantaron a las 2 de la tarde, le dije, bueno, Dios los está esperando hasta hoy. Se tomaron la cerveza, así que hoy la van a vomitar porque la voy a liberar. 5 personas se reconciliaron con el Señor. Los metí en ayuno, fumaban, los metí 7 días de ayuno a partir del 2 de enero. Y el 15 de enero ya teníamos 15 personas. Fundamos un ministerio en Caracas y esa gente se convirtieron en los líderes principales. ¿Tú sabes qué sostenía el ministerio? La oración. Porque yo decía, a mí nadie me enseñó qué tengo que hacer. Yo me acuerdo que lo único que hacía era orar. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? Y estaba en la punta del cerro más terrible de Caracas, La Vega. Me acuerdo que ya conocí al pastor Corcel, cuando ese entonces era pastor evangelista. Pero vimos la gloria de Dios como usted no se imagina. ¿Y sabe qué nos sostiene hasta hoy? La oración. Dígale al lado suyo, la oración es lo que nos sostiene. Entonces, cuando se llama a la iglesia a orar, no sé si pasa en la iglesia de los pastores, la gente no va. Esto debería de estar hasta allá arriba repleto de gente, porque el pilar fundamental del sostenimiento de la iglesia es orar. Amén. Entonces yo quiero bendecir a todo el que está aquí. Des un aplauso que usted se lo merece. Usted es valiente, porque usted se está enfrentando al diablo por su casa, por sus hijos, por su familia. Pero me acuerdo de cuando llegamos a los Valles del Tuya, Caracas. Dios me saca de la iglesia en Caracas, entrego esa iglesia. Antes de esa iglesia ya hemos fundado otras, las cuales nunca las tuvimos bajo nuestra autoridad, sino que las fundamos y entregábamos. Pero en los valles de Dios, cuando yo vengo, el Señor me dice, cuando vuelvo, me dice,
te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y a mí no me gustaban los valles, que como yo pasé aquí tanta prueba en Ocumare, yo me fui a Caracas y yo dije, más nunca vuelvo para los valles. Y me acuerdo que un día bajando en una camioneta, empecé a llorar por los valles. Y dije, Señor, esta tierra tiene necesidad. Y como que reaccioné y dije, no, Señor, reprenda. Como yo dije que yo para acá más nunca iba a volver. Llorando por los valles del Tuy. Y cuando llegamos a Cartanal, me acuerdo, que no llegamos a Cartanal, llegamos a Suapire. Los que conocen más o menos el territorio. Un lugar bastante de zona roja. En ese entonces estaban los 300 por allá. Pero yo aprendí los actos proféticos y no había un solo día que no oráramos y Dios no se glorificara. Mi esposa, una intercesora terrible, y me acuerdo que Dios entonces nos mueve a Cartanal y en Cartanal se metían a saquear las casas. Amarraban a la gente con alambre, los metían en los baños y abrían el portón, metían los autobuses y se llevaban todo. En esa temporada llegué yo a Cartanal, no había carro, me acuerdo. Y me acuerdo que yo iba con sal, no importa que a usted no le guste la sal, yo quiero que usted sepa que yo la uso como acto profético. No es fetichismo, no es brujería, es una señal, es un símbolo. Como el aceite. Amén. La Biblia dice que cuando Gedeón entraba a hacer guerra, sembraba sal sobre el campo de sus enemigos. Está en la Biblia, léalo. Y Jesús dijo, buena es la sal. El que me diga que es malo, le doy $1.000.000 y como yo sé que no está en la Biblia, me arriesgo. Porque el primero que dijo fue Jesús que la sal era buena. Y me acuerdo que agarramos kilos de sal y yo le dije al Señor, y le dije a mi esposa, vamos a tumbar este principado que está en este territorio. Y durábamos 3 horas caminando entre la iglesia y mi casa con 2 kilos de sal. Uno de vuelta y el otro de venida. Cuando entro a la confraternidad de pastores, en ese entonces estaba el pastor Alejandro en ese momento. Me acuerdo que le dije, pastor, hay que hacer una toma territorial. Y nos unimos 35 pastores para orar. Yo le dije, el que le guste la sal, use la sal. El que le guste el agua, use agua. El que le guste el vino, use el vino. El que le guste el aceite, use el aceite. Y salimos a orar y recorrimos todo Cartanal en oración, en intercesión y en acto profético. Hasta ese día robaron. Las casas empezaron a ser bendecidas. Dios empezó a glorificarse. Porque la oración tiene poder. Pero conectado con un acto profético es terrible. Me acuerdo que en noviembre, lo bueno es que aquí tengo a mi chofer que estaba ese día. En noviembre empezaron a haber choques en la bajada de Tazón. Nos levantamos 3 veces, fuimos. De bajada y de subida, haciendo guerra espiritual, destronando el espíritu territorial que había. Desde ese día, desde diciembre hasta hoy, no hay más accidentes. ¿Por qué? Porque hay respuesta a través de la oración. ¿Está conmigo? Entonces, basado en esto, quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, porque más que predicarle, quiero enseñarle. Por eso le decía, no sé por dónde empezar. No hallo por dónde comenzar, pero voy a tratar de ser... ¿Cuánto tiempo tengo, por cierto? ¿Qué me da la hora? 11:30. ¿Hasta qué hora puedo? Para saber qué puedo hablar y qué no. Tan poquito. Me robaron tiempo. Bueno, eso es muy poquito tiempo, pero no importa. A las 12 almorzamos, ¿verdad? A las 2:30, ya escuché. Sí, ya escuché. Okay. Mateo capítulo 6, versículo 8. Quiero enseñarle 3 principios. A algunos voy a refrescarle la memoria y a otros voy a enseñárselo. Y luego quiero hablar de la oración, qué es oración, qué es intercesión y qué es intercesión profética. Porque son 3 cosas distintas. Toda la iglesia ora. ¿Sí o no? Hay algunos flojos que no, pero toda la iglesia debería de orar. ¿Ok? Pero no toda la iglesia intercede y no todo intercesor se dimensiona. No todo intercesor entra al ámbito profético o al ámbito del espíritu. Esa es otra cosa. Amén.
quiero que lea conmigo, porque antes de entrar ahí quiero enseñarle tres cosas que nosotros tres pasos por los cuales nosotros pasamos como oradores, como aquellos que oran. Dice la Biblia, versículo 5, Mateo 6:5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Va conmigo? Sí, ok. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Lo leyó? Ok. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabras serán oídos. No hagas pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues cuando oréis, oraréis así. Me voy a quedar en esos tres textos porque ahí hay tres secretos espirituales. Y son tres niveles de oración. ¿Qué es orar? Orar no es hablar con Dios. Le voy a matar la primera vaca sagrada. Eso se lo enseñan a los nuevos creyentes cuando llegan, para que ellos sientan empatía por la oración. Pero orar no es hablar con Dios, porque la palabra hablar es un diálogo entre un emisor y un receptor. Es decir, que para que se pueda hablar, tienen que estar dos personas en el lugar. ¿Cierto o falso? Aló, ¿quién estudia aquí lenguaje castellano? Emisor y receptor, el que recibe y el que da. Pero cuando usted ora, usted no está hablando. Usted está articulando palabras, pero usted no tiene un diálogo. Porque Dios no se sienta y te dice: bueno, sí, yo te estoy oyendo, no estoy de acuerdo con esto. No, tú empiezas: Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo delante de tu presencia, te pido, Señor, que no sé qué, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Sí o no? Cuando Dios habla. Pregunto, ¿cuándo habla? Entonces, orar no es hablar con Dios. Orar es un acto de adoración con una petición reverente al Padre en el nombre de Jesús, con la asistencia del Espíritu Santo. Eso es orar. Voy a repetirlo. Orar es un acto de adoración en petición al Padre en el nombre de Jesús, con la asistencia del Espíritu Santo. Eso es orar. Cuando usted le dice a Dios: siéntate aquí que yo quiero hablar, Él no está hablando contigo, por lo tanto no es un diálogo. Es algo que tú estás expresando como parte de adoración, pero que tiene que ver con pedir. ¿Aló? ¿Cierto o falso? Use la lógica. Porque se supone que ustedes son intercesores y no le vamos a hablar, no le vamos a dar pan con leche. Hablemos misterios con los que han alcanzado sabiduría. Entonces vamos a subir el tono. Por lo tanto, ya usted no habla. La única forma es que usted se dimensione, que vaya al mundo espiritual. Pero esa es otra cosa. ¿Va conmigo? Ahora, hay tres niveles según lo que Jesús habla. Lo primero que Jesús dice ahí en el texto es que cuando ores, no uses vanas repeticiones. ¿Verdad que sí? Hay tres niveles de oración que yo presento. El primer nivel de oración yo le llamo el nivel de la carne. ¿Por qué? Porque está sujeto a mis sentidos. A lo que veo, a lo que escucho, a lo que percibo. El segundo nivel, yo le llamo el nivel emocional, porque va de acuerdo a cómo me siento. Y el tercer nivel, que es aquel que está en la voluntad de Dios, yo le llamo el nivel del Espíritu. Todos pasamos por esos niveles. Porque cuando usted llega a la iglesia, usted comienza a mirar a la gente. Vamos a poner un ejemplo. Usted es intercesor, usted es intercesora. Y usted se consiguió con la hermana, ¿cómo se llama esta hermana? Linda la hermana. Usted se encuentra con la hermana Linda. Pero resulta que la hermana Linda llegó con las sandalias
Y mientras ella iba subiendo en el escalón, se le rompió la sandalia. Nunca le ha roto la sandalia, ¿verdad? Pero se le rompió la sandalia. Y la hermana Linda tiene 10 pares en su casa. Pero ese día que ella vino, se le rompieron las sandalias. Y la hermana llega así, porque se le rompieron. Usted sabe cómo ustedes son las mujeres, ¿verdad? Que no me vean. Pero resulta que quien la vio era una intercesora. Y la intercesora va a orar y dice: Padre, mira a la hermana Linda que no tiene cholas. Yo te pido en el nombre de Jesús por ella, para que tú le proveas, porque está pasando una prueba. La intercesora no discernió en el espíritu que se le rompieron las cholas. La intercesora no sintió, la intercesora simplemente vio que tenía las cholas rotas. Y oró desde los sentidos. No oró desde la voz de Dios, desde la voluntad de Dios. Tenemos mucha gente dentro de la iglesia orando desde el nivel de la carne, desde el nivel de lo que oye, desde el nivel de lo que ve, desde lo que percibe, desde lo que huele, basado en su cultura, en cómo le enseñaron. ¿Aló? Dígame si usted está en una iglesia, y me perdonarán que quizás yo soy a veces muy franco, donde oran para matar a la gente. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mira a fulano que se fue, te pido que lo arrastre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aló. Ya yo le voy a decir por qué usted es intercesor. ¿Cómo ora un intercesor en el Espíritu? Entonces estoy orando por cosas que mis ojos perciben, mis sentidos perciben, pero no es la voluntad de Dios que yo ore eso. Ahí es donde me encuentro en el libro de Santiago, que dice: ustedes no reciben porque ustedes piden mal, basados en sus propios deseos. Ese es el segundo nivel. La iglesia ora, pero no hay respuesta muchas veces a la oración. Porque la oración se basa en lo que miro y en lo que veo. Voy a orar donde la hermana, ahora cambié un nombre que aquí no exista. La hermana Alien. Hermana Alien, ¿cómo está? Vengo a orar por ti. Pues tú sabes que ayer se metió fulana de tal para la oficina del pastor y duraron 3 horas ahí. Y la pastora no estaba. Yo vi cuando la vieja entró. ¿Y sabes qué es más terrible? Que yo vi que cuando ella estaba saliendo se arreglaba la blusa. Hay que orar porque esa vieja tiene a Jezabel. Tú lo viste, pero le preguntaste a Dios. Como un día alguien se me presentó en la iglesia, levantando la iglesia en Cantanal, y me habló muy mal de una persona. Y yo nunca le pregunté a Dios por esa persona. Cuando llegó, porque me fue a visitar a la iglesia, la traté como una bruja. Cuando me fui a orar, el Señor me habló y me dijo: ¿acaso tú me preguntaste quién es ella? Tú me dijiste a mí cómo estaba su corazón. Sabes que ella no es bruja, que la tienen como bruja porque simplemente no estaba de acuerdo con la visión de ese hombre. Pero yo la amo y ella es mi sierva. Y tuve que ir a pedirle perdón. Porque tenía mal carácter. Porque era peleona. Como intercesores tenemos que aprender que no es lo que yo quiero orar. No es como a mí me parece. No es como yo lo siento o como lo vea. Porque resulta que en el barco de la intercesión yo no llevo el mando. Aló. Dígale que está al lado suyo, tú no llevas el mando en la oración. No sé si me está captando, ¿no? Entonces, vamos a orar, la vieja, vamos a orar por la Jezabel, porque el apóstol estaba ahí metido. No, nunca sabe si esa mujer le abrió el sostén así y casi cae o cayeron. O sea, tú solamente lo viste, pero como tienes la mente sucia, la Biblia dice que para el que es puro todas las cosas le son puras, pero para los que son inmundos todas las cosas le son inmundas. Aló. Vamos a dejarla en paz, hermana linda.
Ese es el que ora al nivel de los sentidos. Todos hemos orado al nivel de los sentidos. Pastores, apóstoles, evangelistas, adoradores, cantantes, todo el mundo. Porque todos comenzamos por ahí. Todos escuchamos a alguien orar. Luego subimos a otro nivel, que es el nivel emocional. Cuando estamos muy felices, oramos en el nombre de Jesús. Diablo, vengo contra ti. Me levanto contra todo espíritu de las tinieblas. En el nombre de Jesús, suelta mi casa. Pero cuando yo estoy emocionalmente mal, Señor, yo me quiero morir. Ayúdame, yo soy tu intercesora, pero no puedo. Es un nivel emocional. Está basado a cómo yo me siento en el momento. ¿Aló? Es tan fuerte ese nivel que cuando yo pongo una música, yo sé cuál es la música que me hace llorar. Y la pongo. En aquel tiempo oraba, me acuerdo que cantábamos con Marino. Me cayó la cédula. Cristo vino y su pueblo se llevó. Señor, yo no me quiero quedar. O estábamos muy mal y cantábamos mal con Wii. Renuévame, Señor. ¿Verdad? Esas eran nuestras intercesiones. Eran emocionales, basados en nuestra situación emocional. Lo más terrible es que cuando hay situaciones emocionales y tenemos conflictos dentro del ministerio y dentro de la iglesia, tendemos a convertirnos en hechiceros espirituales. ¿Por qué? Oramos, Señor, saca los brujos, pero tenemos muchos oradores que en el mundo espiritual se ven como hechiceros. Porque el mundo espiritual no es gris. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El mundo espiritual no es gris. Si los ángeles no toman tu oración, porque los ángeles trabajan con los intercesores, pero ese es otro tema. Si los ángeles no toman tu intercesión, las potestades tomarán. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Por lo tanto, lo que tú declares al mundo espiritual va a traer vida o va a traer muerte. Te voy a poner un ejemplo. La hermana Linda. Pastora, ¿cómo es su nombre? Maribel. Está con la hermana Maribel. Empezaron el grupo de intercesión en la iglesia de Yarro. Uno no tiene 2 días pastoreando. Ya uno sabe cómo se mueve el chocolate. Empezaron ellas dos a orar como intercesoras. Bueno, hermana Maribel, vamos a orar. Y las dos conectaban, sintonizaban. De repente la hermana Maribel, la pastora, empezó a ir a donde la hermana, vamos a ponerlo como hermana. La hermana Maribel empezó a ir a una hermana Linda a tomarse el café, a hablar del Señor, a hablar de las cosas que están pasando en la iglesia. Pero resulta que las dos comienzan a profetizar y como son inmaduras, una quiere profetizar sobre la otra sobre la otra. Y entonces empieza a haber una guerra de egos aquí. ¿Aló? Y esa guerra de ego le saca las Jezabeles que tienen por dentro. Y empieza entonces a haber una disputa, una fragmentación en esta amistad. Porque la hermana Linda ve más que la hermana Maribel. Y la hermana Maribel ve más que la hermana Linda. Y las dos se quieren quedar con el ministerio de intercesión. Entonces la hermana Linda se molesta con la hermana Maribel. Y empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo vengo a orar contra esta mujer que está endemoniada. Te pido, Señor, tú estás conmigo, tú peleas mis batallas, que cuando ella llegue a la iglesia se vaya de boca, Señor, y que cuando yo lo vea, ella sepa que es porque se ha levantado contra mí. ¿Aló? Como Dios no responde esas cosas, porque Dios es Dios. Mi apóstol, no lo agarra el diablo, no lo agarra Dios, lo agarra el diablo. Y de repente, un espiritillo por ahí mete el pie. ¡Bah! Y de verdad la hermana Maribel se va. ¡Pum! ¿Con quién estoy trabajando? ¿Con la luz o con las tinieblas? Pero yo soy el intercesor de la iglesia. Y entonces la hermana Linda se cae. Y tú dices, el Señor está conmigo. Aleluya.
Dios está peleando mi batalla. Pero es que tú estás orando desde la envidia. Tú no estás orando con un corazón correcto, con manos limpias, con un corazón sincero. ¿Sabes qué me pasó eso allá arriba en Caracas cuando estuve pastoreando? Tuve una intercesora en la iglesia que agarraba una olla de presión. Escuche, agarraba una olla de presión y decía, porque como yo me iba a casar y no estaban de acuerdo con la mujer con la que yo me iba a casar, pero Dios me había dicho que ser mi esposa, y tengo 13 años, ya voy para 14 años con ella. No querían a la pastora, porque yo comencé a pastorear soltero. Y no había una, había como 10 en la iglesia orando por el pastor. Y me acuerdo que ella se metió en oración y dijo, no estamos de acuerdo con el pastor. Vamos a meterlos en una olla de presión espiritual para que los ángeles los saquen de la iglesia, si se va a casar con ella, o los saque o se arrepienta. Y agarraba mi nombre y lo metía dentro, literalmente dentro de una olla de presión y la cerraba. Y me agarró 4 intercesores y los ponía alrededor, a orar alrededor de la olla. Y a profetizar que el Espíritu Santo me iba a meter presión en el Espíritu para yo soltar ese diseño de las tinieblas. Aló. Me recuerdo unos cuantos intercesores que oran fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque bastante que me echó los perros esa intercesora. Y yo me acuerdo que le decía, tú eres muy vieja para mí. Porque éramos amigos. Le decía, perdóname, pero a mí lo único que me gusta de ti es tu cabello. Más nada más, tú tienes 2 muchachos. Yo no quiero mujer con hijos. Yo quiero criar los míos, no los de otros. Le decía yo a ella. Y ella se molestó, pero como era mi amiga y me la habían mandado de mi cobertura para que me ayudara en la iglesia, porque yo estaba soltero y yo necesitaba que alguien me ayudara con las mujeres, ella se convirtió en la intercesora, pero ella lo que no quería era soltar el copastorado, porque venía mi esposa a tumbar el trono. Y empezó a orar basado en sus emociones. Tienes que tener cuidado cuando tú vas al altar a orar. ¿Con qué corazón vas? ¿Con un corazón de ira? ¿Con un corazón de dolor? ¿Con un corazón? Porque yo me acuerdo que yo oraba por mi padrastro. El tipo era terrible, un desgraciado. Y yo le decía, Señor, mátalo, mátalo, Padre, mátalo. Señor, que venga tu ira contra él como vino contra tus enemigos. Él es el enemigo de mi mamá y mío. Mátalo, Señor. Nunca lo mató. Todavía está vivo. O sea, lo que quiero darte a entender es que todos nosotros hemos orado así, ¿sí o no? Sea sincero, que yo también he orado así. Y me acuerdo que en Ocumare orábamos muchas veces y se fue fulana. Vamos a orar por fulana de tal. Padre, te pedimos que por allá le cierre las puertas, que ella sepa que es de este ministerio. ¿Quién te dijo a ti que la gente es tuya? Si la gente le pertenece a Cristo, Él fue el que derramó sangre por ella. Yo no derramé sangre por nadie. Jesús se montó en la cruz, se me fue dicho a mí, por mí se mueren todos, mi hermano, porque yo no me monto. Pero gloria a Dios por Él que derramó sangre. Cuando yo empecé a conectar con el Espíritu Santo, por eso que le digo, esto es experiencia, no son 2 días, no fue que lo leí. Me acuerdo que un día el Señor me habló y me dijo, a las 11 de la noche me metí a orar, y a las 2 de la mañana el Espíritu Santo me habló y me dijo, a partir de ahora no vas a orar de acuerdo a tus emociones y de acuerdo a tus sentimientos. No vas a orar de acuerdo a lo que ven tus ojos y perciben tus oídos. Quiero que entres en una adoración profunda. Quiero que te conectes con el Espíritu Santo. Quiero que derrames tu corazón hacia mí. Cuando tú derrames tu corazón, yo te diré por quién vas a orar. Mire, yo tenía una lista. Bueno, yo no sé aquí, en mis tiempos nos mandaban a hacer una lista, pastores. No sé si alguna vez te hizo una lista de 100 oraciones. Por la casa, por la mamá, por el país, por Israel, por no sé quién, por no sé quién. No sé si ustedes llegaron a vivir eso, pero a mí me enseñaron así. Para que aprendas a orar, hazte una lista. Yo me acuerdo que yo me hacía mi lista, pero nunca llegaba al número 100. En el número 10 me quemaba. O sea, no, ya demasiado tiempo. Ya no hallaba por qué orar. ¿Cómo yo sé de verdad si tú oras o no? Cuando te paso al altar, ora. Sí, Señor. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Bendícelo, Señor. Ayúdalo, Señor. Guíalo, Señor. O cuando te montas aquí o estás en el equipo de intercesión, no te estoy juzgando, simplemente te estoy diciendo que tienes que crecer.
No es para juzgarte, yo también lo hice. Es para crecer. El que está a nivel de alma empieza, lo que hace es llorar. Uno no entiende nada. La Biblia dice que tenemos que hablar, articular, hablar. O lo hacemos en lenguas naturales o lo hacemos en lengua del Espíritu. 3 niveles. Cuando me metí a orar, el Espíritu Santo empezó a hablarme, empezó a decirme, vas a orar por fulano de tal, porque necesito proveerle. Vas a orar por fulana de tal, que tiene tal problema. Y empecé a mirar desde el Espíritu las necesidades. Cuando tú oras así, tú dejas de orar en tu propia voluntad, en tus propias emociones y por tus propias necesidades. El verdadero intercesor no ora por él, ora por las necesidades de otros. ¿Cómo tú sabes que tú eres un intercesor? Sencillo. Oras al mismo nivel por otro, como por tus hijos, como por tu esposa, como por tu papá, como por tus finanzas. Ejemplo. Te estoy educando. Algunos ya lo saben y le estoy refrescando, pero a otros quiero educarlos. Ejemplo, duraste 1 hora orando por tus hijos, por tu casa, Mire, nosotros oramos por 4 cosas. No necesitamos ya Espíritu Santo para saber. Nosotros oramos por la salud. Nosotros oramos por el dinero. Nosotros oramos por la familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y nosotros oramos por casa. Ya es tanta la gente que me escribe que ore por lo mismo, que ya yo me lo sé de memoria. ¿Qué tienes? Estoy mal porque me dejó mi marido. Estoy mal porque mi hijo está preso. Estoy mal porque tengo una deuda. Estoy mal porque estoy enfermo. Estoy mal. Siempre es el mismo patrón. Ahora, nosotros oramos por nuestros hijos y por nosotros. Me acuerdo que yo duraba orando 1 hora por mí. Padre, y lloraba. No sé si usted ha llorado, pero yo lloraba. Señor, bendíceme, por favor. Dame el dinero, Padre. Y metía yo hacia un pozo y oraba por mi familia. Pero cuando me tocaba orar por alguien más, Padre, en el nombre de Jesús te pido que lo bendiga, lo honra, ayúdalo, llévalo con bien. Amén. Eso no es ser un intercesor. ¿Aló? Eso no es ser un intercesor. Vamos a orar por el país. Me acuerdo que lloraba. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos por Venezuela. Llorábamos 5 minutos. Cuando yo me senté con mi cobertura a orar, me dijo, vamos a ayunar por Venezuela. Yo me fui, llegué a las 8 de la mañana. 40 días de ayuno me metí a esa señora. Terrible. Yo sufría. 40 días de ayuno parcial hasta las 6 de la tarde. Mi hermano, yo me estaba muriendo. Y tenía que subir de Los Valles a Caracas, porque ella cuando llegaba a Caracas, al paraíso. Y mi cobertura me decía, vamos a ayunar hoy por Venezuela. Nunca dejó de orar por Venezuela. ¿Sabe qué hizo? Me hizo buscar en internet municipios, quiénes lo gobernaban, las banderas, los monumentos donde estaban, la situación del país, cuáles eran las noticias, estado por estado. Barrio por barrio, personaje político por personaje político. Y me dijo, así es que se ayuna y se ora por una nación. Yo le dije, madre, ¿de dónde usted aprendió eso? Me dijo, no, lo que pasa es que yo estuve allá en la torre de oración en Estados Unidos y aprendí que así es que se ora. Yo me sentí como un bebé. Porque cuando uno ora por Venezuela o ayuna por Venezuela, uno ora por medio planeta. Menos por el país. ¿Cómo yo sé que un intercesor es indisciplinado? Venga aquí y ore por los pastores. Da gracia, bendice a los pastores. Amén. ¿Qué oraste por los pastores? Si los pastores sufren, lloran, a veces no tienen plata, a veces quieren suicidarse, tienen depresión espiritual. Los hijos se están muriendo. A lo mejor están enfermos y tú no sabes. Entonces, lamentándolo mucho, tenemos intercesores, buenos intercesores, pero la intercesión es pobre. Y hay que subirla de nivel. No estoy diciendo que yo soy el mejor, porque hay cosas que todavía me faltan aprender.
Lo que estoy diciendo es que tenemos que dar una milla más. Todo intercesor por naturaleza tiene que tener cultura general. Vamos a orar por salud. ¿Qué área de la salud vas a orar? Vamos a orar por finanzas. ¿Qué área financiera vamos a orar? Específicamente en qué. Vamos a orar por la política. ¿Qué parte política vamos a orar? Porque esto es una ramificación y el intercesor por naturaleza tiene que llenarse de conocimiento para poder orar. Y algo que nosotros no hacemos es leer, culturizarnos, estudiar para saber orar de forma correcta. Un verdadero intercesor no anda viendo Netflix ni viendo novelas, ve las noticias para saber de qué forma y de la forma correcta que tiene que orar por el país. No anda metido en chisme en el grupo de la iglesia, anda metido, si estás metido en unas redes sociales mirando qué está pasando en el mundo, como que estamos a punto de una tercera guerra mundial y la iglesia tiene que levantarse y orar, porque si no, nos vamos a ir con Cristo antes que llegue. ¿Aló? Queremos ser intercesores, subamos al corazón de Dios. Entonces el que ora, el orador, ora para sí mismo. Ora para él, para sus propios beneficios. Pero el intercesor es aquel que se pone entre Dios y él, y la persona. Dios allá, yo aquí, y la persona detrás de mí. Y cuando empiezo a clamar, yo le digo a Dios, primero pasa por mí, antes de pasar por él. Y eso no es fácil. Porque de repente el intercesor está orando para que Dios le traiga un carro al apóstol. Padre, bendícelo, tráeselo. Tú tienes 2 carros en tu casa y Dios te dice, tengo que pasar primero por ti. Agarra el tuyo y dáselo. Eso es un nivel de sacrificio. Porque somos Cristo en la tierra. El verdadero intercesor hace el papel de Cristo en la tierra. Él es pues mediador entre Dios y el hombre. Yo soy a través de la oración un mediador a favor. Y dice la Biblia en el libro de Ezequiel, y busqué uno entre el pueblo que levantara un muro para que yo no descendiera a establecer juicios sobre la nación, y no lo encontré. Muchas veces te vas a enfermar, pero la enfermedad no es tuya, la enfermedad es por quien oraste. Y para que no venga sobre él, ¡pum! ¿Aló? Pero a ese nivel de intercesión no queremos llegar. Es demasiado difícil. Porque ese es un intercesor de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy rápido por la hora. Voy rápido. Voy corriendo yo. Pero, nivel oración. ¿Oramos por qué? ¿Por qué oramos, Ana? A nivel de oración, ¿por qué oramos? Vamos a ver si usted está aquí. No, por nosotros mismos. Dígale que está al lado suyo, oración por mí, mis peticiones, mis deseos, mis necesidades. El intercesor, ¿por qué ora? Por las necesidades del otro. Es decir, llora por el otro, gime por el otro. Oramos por los que no saben orar, pedimos por los que no saben pedir, gemimos por los que no saben gemir, lloramos por los que no saben llorar, caminamos en el mundo espiritual por los que no saben caminar en el mundo espiritual, arrebatamos cosas en el mundo espiritual que otros no van a lograr, que no van a ser para nosotros, van a ser para ellos. Por eso es que el verdadero intercesor no tiene ego, no trabaja con egolatría, no trabaja con egoísmo. Porque su nivel de oración no es propio hacia el otro. O sea, yo no voy a la iglesia porque me mandaron. Yo soy un intercesor y voy a la iglesia a orar, a ungir a la iglesia, a barrerla. Y mientras voy haciendo el trabajo, voy orando. Porque yo tengo deseo que mi iglesia crezca, que mi ministerio crezca, que el lugar donde me congrego sea mejor. Que la unción esté ahí, que la autoridad esté ahí. No necesito que me pasen al altar. No necesito que me digan que soy el intercesor principal. No necesito que me digan que hago visiones y revelaciones. No, yo simplemente el deseo que tengo es de ver a otro mejor. Ese es el verdadero intercesor. El problema de los intercesores, pastores, ahorita es que les fascina un púlpito, les encanta una red social, les encanta orar por TikTok.
Aló. Y a mí me dicen muchas veces, usted agarraría fama porque ya usted predica por las redes. Sin predico nada más nada. Traté de meterme por TikTok y no me gustó y me salí. Pues no me gustó y me salí. Por YouTube y de milagro. Pero no porque la cara mía sea bonita. O sea, lo que te quiero dar a entender es que de verdad estás haciendo el trabajo correcto de intercesión. Pues yo me acuerdo que llegaba a mi iglesia, pastor, como 3 veces más grande que esta, que habían 700 personas. Me iba a las 8 de la mañana a limpiarla, yo solito. 4 baños, 2 pisos, cerámica chiquita de la de antes chiquita. Y me acuerdo que yo venía con un cepillo de barrer. Ponía música en un radio con CD. Pero eso ya no existe. Un radiocito con CD. Y empezaba a orar mientras iba barriendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido que bendigas esta casa. Que cuando la hermana esté cantando los coros, porque antes se cantaba coro, déjalo que se mueva, ya no se canta, pero antes se cantaba eran coros. En el nombre de Jesús yo te pido que cuando los coros estén, los velos vuelen, la unción caiga, la gente se sane. Y yo me acuerdo que lloraba, limpiaba. Mientras iba limpiando, iba orando. Duraba 5 horas limpiando yo solo esa iglesia. Me iba a las 8 de la mañana y salía a las 12. Yo no le estoy diciendo esto por jactancia. Le estoy diciendo es para que entienda el diseño. Entiende el diseño. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía incienso por él y por el pueblo. Oraba e intercedía. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía sacrificio por él y por el pueblo. ¿Qué hace Cristo? Por el pueblo. Ya él se presentó como sacrificio por el pueblo. Tu tiempo, tu oración, tus lágrimas son sacrificios vivos delante de la presencia del Señor, pero no a favor tuyo, a favor del hermano que está al lado tuyo. Ese es el trabajo de un intercesor. Dígale que está al lado suyo, ese es el trabajo de un intercesor. Entonces, ya entendió los 3 niveles, ¿verdad? Nivel 1, el de la carne, oramos con los sentidos. Nivel 2, oramos con las emociones. ¿Aló? Ajá. Nivel 3, oramos en la voluntad de Dios. Oración. Intercesión es orar por otro. Un verdadero intercesor dura horas orando. ¿Por qué? Porque al nivel de oración que tiene por sí mismo es el nivel de oración que tiene por orar por otros, por orar por la situación. El nivel de oración va creciendo. Llega un momento en que las dimensiones, cuando este personaje, sea hombre o mujer, se mueven a su favor y él siente que el tiempo se le va. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levánteme la mano para ver si yo no soy el único loco que de repente se metió a orar y pensó que era una hora y cuando salió era otra. Gracias. ¿A cuánto les ha pasado eso? Se dimensiona. Pasamos del tiempo cronológico, cronos, a un tiempo eterno. Nuestro cuerpo pierde la percepción del tiempo y estás tan conectado con el espíritu que tu percepción del tiempo se va y sientes que han pasado 15 minutos y pasaron 3 horas. ¿Aló? Y tú dices, qué rico es estar en la presencia del Señor. ¿Cuál era la diferencia de Daniel a los otros intercesores? Que Daniel no solo sintió, sino que permaneció. Mientras yo estaba orando ahí de rodillas, cuando nos dijeron que nos arrodilláramos a orar por Jerusalén, el Señor empezó a pasearse. Lo que pasa es que como nosotros somos muy humanos y el tiempo nos ahoga, el Señor empezó a pasearse y me decía, diles que hay un problema grave en ellos, la falta de perseverancia. Eso fue calientico aquí. Señor, ¿por qué me dices eso? Me llevó a la visión que tuvo Daniel. Daniel ya habían pasado 70 años en Babilonia. El pueblo tenía que salir. Y el pueblo no había salido porque había un espíritu territorial amarrando al pueblo. Entonces él comienza a orar y él dispone en su corazón no soltar hasta que le respondieran. ¿Cuál es el problema del intercesor ahorita? Que ora hoy, ora mañana, ora la semana que viene y como no ve respuesta dice, no es la voluntad de Dios y suelta. Falta de perseverancia.
Llega hasta el lado suyo. Persevera hasta el fin. Hasta que veas la respuesta. El problema no es la intercesión. El problema es que hay un muro que hay que darle y darle y darle. Usted no va a tumbar esa columna con un martillazo. Usted no va a tumbar esa columna dándole con la palma de la mano. No. Usted va a tumbar esa columna con perseverancia. Le doy hoy, le doy, 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 hasta que se rompa, porque el diablo es perseverante. Paciente, mire, no hay gente más paciente y perseverante que el diablo. Cuando él se mete en la cabeza que tú falles, él trabaja de gota a gota, de sol a sol, hasta que caes. Pero a la iglesia le falta perseverancia. A los intercesores le falta perseverancia. Y el Señor te dice, persevera. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios, pero esto es una palabra para unas cuantas personas que están aquí. No sueltes hasta que la respuesta llegue. Persevera. Otra vez, no sueltes hasta que la respuesta llegue. Persevera, persevera, persevera. Mire, los pastores somos perseverantes, porque uno ve hasta la iglesia vacía y uno sigue confiando en que se va a llenar. Y pasaron 5 años y uno sigue creyendo, llénala, tú la vas a llenar porque tú me lo dijiste, porque yo lo vi. Se llama perseverancia. Paciencia y perseverancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un intercesor que puede percibir o sentir el mundo espiritual a un intercesor profético? La diferencia es que él pasa de una dimensión a la otra. Él no se queda en el nivel de la carne, allá, orando desde los sentidos. Él no se queda en el nivel emocional, llorando cuando me movieron. No, él pasa el umbral. Como es perseverante, él pasa el umbral entre el mundo espiritual y el mundo emocional y sube al consejo de Dios. Voy a repetirlo. Sube al consejo de Dios. Entonces no solo percibe, sino que oye y ve. ¿Cómo rompo ese umbral? ¿Cómo lo rompo, pastor? ¿Cómo como intercesor lo hago? La adoración es un arma extraordinaria para romperlo. El amor por la gente es un arma extraordinaria para romper ese umbral. Me acuerdo que a un pastor lo metieron preso allá en Rubio, amigo nuestro, un apóstol amigo nuestro. Dijeron que le estaba haciendo lavado de dinero, porque tenía 3 Mercedes. El tipo tenía mucha plata, hacía las mejores actividades de la ciudad. Me acuerdo que fui a ese lugar y yo me sentía como cucaracha en baile de gallina. Porque yo, poco profesionales, y yo hablo así. Todo así, como yo hablo. Y yo así todo, tú sabes, todo pipirisnaya. Y el tipo, mucha plata, lo metieron preso. Nos metimos en oración. 15 días en oración. Mi esposa entraba, yo salía, ella entraba, yo salía, entraba. Nos soltamos, tarde, mañana y noche. Tarde, mañana y noche. Tarde, mañana y noche. Tarde, mañana y noche. Nos fuimos al tribunal, que ese es otro tema. Ante el tribunal, hasta antes, los intercesores tienen que estar en el tribunal, rompiendo actas, decretos y títulos levantados contra la iglesia. Y empezamos a orar y empezamos a demandar a las tinieblas. Y dijimos, si él es inocente, sale en el mundo físico lo que estamos profetizando y decretando en el mundo espiritual. Y empezamos a orar. A los 15 días él tuvo una visión, donde 3 seres extraordinarios se le pararon al frente y le dijeron, consumado es. Ha sido hallado inocente. Eso fue en la mañana. Al día siguiente llegaron 3 jueces de aquí de Caracas hasta allá, y cuando vieron, dijeron, este hombre, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Quiero que borre los expedientes y sáquenlo de la cárcel, que él no merece estar aquí. 15 días, 15. Nos soltamos hasta que nos respondieron. Fue un amigo espiritual a buscarme el 31 de diciembre para Suapire. Yo le llamo a eso donde el diablo dejó los calzones y no volvió. Allá estaban los 300. Un fiesta verde, nunca se me va a olvidar.
En una cuadra antes lo bajaron los malandros. El tipo era no creyente, ni aleluya, ni gloria a Dios, ni nada. Y le quitaron el carro. 31 de diciembre. El 1 de enero estábamos en ayuno. El 2 de enero nos entregaron el carro. A través de la oración. Entraba mi suegra 2 horas. Salía ella, entraba yo 2 horas. Salía yo, entraba mi esposa 2 horas. Salía yo y entraba él. No sabía orar, pero lo metí a orar. Hasta que entendimos. Los malandros nos llamaban y le decían a él, no le digas al pastor que estamos hablando contigo. Hermano, te vamos a entregar el carro a ti, se lo vamos a entregar al pastor. Y me acuerdo que me conseguí una tabla de la ley de esas Biblias gigantes, de la Tonso, de esas delante, así. Le llamaba yo la tabla de la ley porque no le pegaban así con la Biblia antes. La tabla de la ley, me la puse aquí. Y en medio de la calle orando. Cuando esos venían con el fiesta, se pararon a 3 cuadras atrás, metieron el carro en una esquina. Cuando revisamos el carro, estaba hasta la llave de cruz. No se habían llevado nada. Eso lo hace la intercesión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que el que está aquí a nivel de intercesión común puede percibir el mundo espiritual, puede percibir los ambientes, incluso puede dejarse engañar. Pero el que soy aquí ve desde el trono de Dios. Ve cómo Dios se establece. Los que están aquí pueden entrar a una falsa dimensión. Porque los que están aquí pueden orar desde el dolor. Pueden orar desde la ira. Pueden orar desde la situación que están viviendo en casa, en el ministerio y en la iglesia. Puede haber un falso raquia, se le llama eso, una falsa revelación puede haber aquí. Puede el diablo mostrar de acuerdo al dolor, de acuerdo a lo que está percibiendo. Pero el que está aquí arriba, nadie lo engaña, papá. Porque el que está aquí arriba ve desde los lugares celestiales donde Jesús nuestro Señor nos puso. Y allá abajo el diablo te va a decir, la iglesia se te va a caer. Pero aquí arriba el Señor te dice, hay una multitud que te está esperando. Allá abajo te van a decir, el marido se va a morir. Pero aquí arriba el Señor te va a decir, yo de mis llagas lo sané. Allá abajo el diablo te va a decir, el año que viene te destruyo. Pero desde aquí arriba el Señor te va a decir, la leve tribulación que está pasando es momentánea para la gloria. Que un día de manifestarse. No solo lo vas a percibir, lo vas a oír, lo vas a mirar, lo vas a olfatear, lo vas a palpar, te vas a convencer tanto de eso, se te va a meter en la celda, que aunque tú me digas que es mentira, tú vas a seguir diciendo es verdad, porque Dios es veraz, Él no es mentiroso. Si Él me lo dijo, Él lo hará. Él es varón de guerra, Él peleará por mí. ¿Pero por qué? Porque te dimensionas. Entonces, los que están aquí arriba oyen única y exclusivamente la voz de Dios. No corren. No andan. Estoy frustrado porque no veo respuesta. No. Ellos andan como Jesús de Nazaret. Porque a Pedro le cayó la revelación. Pero le cayó doble. Le cayó que Jesús era el Rey de Reyes, que era el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo le cayó que no tenía que ir para Jerusalén. Pero como Jesús estaba aquí arriba, Jesús le dijo, apártate de mí que me eres tropiezo. Quítate. Quítate, 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 quítate. Cuando tú estás ahí arriba, tú no te juntas con cualquier gato muerto por ahí. Tú bloqueas un poco de gente que en vez de sumarte te está restando. Tú dejas de orar con la gente incorrecta. Hay algo que tenían los profetas, era que los profetas no andaban metidos en todos lados. Pero cuando llegaba la gente temblaba. Porque es que no se mueven, los verdaderos intercesores se mueven por voluntad de Dios y por gracia divina. No le llegan al pastor, ay pastor, yo sentí. Hay que tener cuidado. No, Dios me lo dijo, yo lo vi, es así. Además, mañana va a pasar tal cosa para que te convenzas que Dios me lo dijo. Es así. Entonces, el nivel de intercesión a donde Dios quiere llevar a todos los valles del Tuy es alto. ¿Por qué los valles del Tuy no han cambiado totalmente? Porque los intercesores estamos aquí abajo, ¿eh?
Como un día que me dijeron, no vaya para el Limón, que prohibieron que vaya. ¿Cómo? Que no vaya. Ese día yo tenía que visitar unos pastores cerca de la iglesia donde están los pastores. Atrás hay otros pastores, familia de nosotros. Y le vamos a visitar. Y me dijeron, no vaya, porque ellos dijeron que a partir de las 6, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios sabe que yo voy para allá y yo planifiqué para allá y mi tiempo vale demasiado como para yo malgastarlo. Lo siento, fulano de tal me va a llevar o no, busco otro taxi. Y fulano me llevó. Fuimos, no había nadie. Bajamos, no había nadie. ¿Por qué? Porque cuando tú estás seguro de lo que Dios te ha dicho, cómo te lo ha dicho, la forma en que te lo ha dicho, el diseño que te dio, el modelo que te dio, tenlo por seguro que pasará el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. ¿Sí me está comprendiendo? Intercesor, el llamado a dimensionarte es subir a su trono. Y nadie se acerca al trono si no presenta incienso. ¿Aló? Y que el incienso sea puro. Que no te pase como el rey Josías, si no me acuerdo. Josías, ese señor, que tomó el puesto que no le correspondía, la asignación que no le respondía, se metió al altar con un incensario, el fuego extraño subió ante Dios y le salió lepra. Límpiate en el primer fuego, que es el lugar del sacrificio. Límpiate en el primer fuego del altar espiritual, del tabernáculo de Dios con los hombres. Límpiate allá con la sangre de Cristo. Purifica el carácter. Purifícate allá. Que te quemen, que te quiten eso. Luego pasa al segundo nivel, al lugar santo, donde está el altar de bronce, que tiene que ver con la adoración, y perfuma su trono. Y luego agarra ese incensario y vete al arca del pacto. Y en el arca del pacto, ve y agárrate de los cuernos del arca. Y haz como David. En el tabernáculo de David, ya para cerrar, no habían paredes. Según los historiadores judíos, dicen que cuando él estaba en proceso, ¿sabes qué él hacía? Él se sentaba a la sombra del arca. No tocaba el arca porque no había velo. Por eso es que la Biblia dice que en los últimos tiempos que lo que se levantará es el tabernáculo de David. No es el tabernáculo de Moisés ni el templo de Salomón. Es el tabernáculo de David, porque era una tienda abierta donde todo se podía ver. Y en los momentos de la prueba, él miraba del patio, se podía ver el arca. Y cuando él estaba en proceso, él iba y se metía debajo del arca. Y debajo del arca comenzaba a adorar. Y de repente quizás David escribió uno de esos salmos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque estaba debajo del arca, bajo la sombra del Omnipotente, conectado con la presencia de Dios. ¿Tú qué respuesta? Entra en la adoración y dimensiónate y ve al trono. Y haz como hizo Isaías. Vi yo al Señor sentado en su trono, y sus faldas llenaban el templo. Y alrededor de él habían serafines, y uno al otro decían: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra sea llena de su gloria. Y dice que entonces él se escondió porque tuvo miedo y dijo: soy hombre y mis ojos han visto al rey. Pero dice la Biblia que del trono, para los que me dicen a mí que los ángeles del trono no se mueven, que del trono salió uno de los serafines y tomó un tizón encendido del arca y lo pasó por su boca y dijo: hoy ha sido purificado. Y de repente se escuchó una voz del trono que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y él dijo: ¡he aquí! Envíame a mí. Un verdadero intercesor se conecta con el trono, se conecta con los serafines, se conecta con el que está sentado, se conecta con el que lleva en sus manos el templo, se conecta con la presencia de Dios y no anda viendo pajaritos pegados por ahí, ni chismecito de pasillo, no lo
pendiente si hizo, si no hizo. No, porque en el mundo espiritual tú no tienes color, tú no eres ni verde, ni rojo, ni azul, ni blanco. Tú eres identidad de Cristo, lo que el cielo te mande. Eso es lo que tienes que hacer. No tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con política. No. Por eso detesto a la gente que un ratico, Señor, que mátalo. ¿Ya usted sabe qué? Y otro ratico, sálvalo. Hipócrita los dos. Eso es hipocresía. Porque yo tengo que ir al trono a ver qué opina Él. ¿Qué vas a hacer tú, Señor? Para yo saber. Voy a terminar. Me acuerdo que llegó un partido político a la confraternidad de pastores hace unos años. Con esto cierro. Y empezaron a decir, vamos a ganar. Me acuerdo que a las iglesias donde fueron, recogieron ofrendas. Y me llama la atención que pasaban a los profetas a orar por ellos. Profetícenos, ministrenos. Y yo me metí a orar. Y le dije al Señor, ¿qué va a pasar en estas elecciones? Y al Señor, ese que estaba, yo tuve un sueño como vi que se paró de un trono de oro. Él se bajó y se montó otro. Él mismo, pero con otra actitud de arrogancia. Y se sentó. Y yo le dije, no me digan profeta, pero tuve un sueño donde este señor iba a ganar. ¿Cómo hacerlo? Me criticaron. Y yo no fui a votar. No voté. Porque ya sabía que iba a ganar. ¿Para qué voy a votar? Mi percepción. Voten. El voto es un derecho. Pero ya yo sabía. Porque cuando tú estás en el trono, tú no te estás matando por lo que viene o por lo que va a pasar. En diciembre tuve una visión donde vi una mano que cayó así sobre la tierra y la sacudió. Yo dije, algo viene. Algo viene. Cuando estaba en el Congreso de Jóvenes, vi la misma mano que bajó así y sacudió la tierra. Y el Señor me dijo, dile a la iglesia que despierte. Que despierte. Porque voy a sacudir las naciones. Dios nos habló. Por eso es que estamos en la escuela adiestrando guerreros, con mi cobertura. Porque Dios nos ha dicho una cantidad de cosas que no podemos decir. Porque no nos ha dado el permiso de decirlas. Porque si las decimos, capaz la iglesia ore y pare. Pero hay cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar. O sea, cuando tú estás conectado al trono de Dios, tú no peleas. Tú no discutes con nadie. Porque si tú estás seguro que Dios te lo dijo, Dios lo dijo y Él lo va a cumplir. Con esto termino. Estoy terminando hace media hora. Me quedan 4 minutos. Hay cosas, intercesores, con esto sí cierro, que Dios les muestra, no es para que lo chismeen. No es para que se lo vayas a decir de lengua suelta al amigo tuyo o al vecino. Deja el chisme, que eso es pecado. Tú quieres que Dios te revele porque tú lo que quieres es controlar todo. Háblame porque tú lo que quieres es chismear. Dios no le habla a gente así. Dios no gasta energía en gente que no sirve para trabajar en el reino. No, saque eso de la cabeza. Pero hay cosas que Dios nos muestra y nos revela. No es para que usted vaya de salir, perdóneme la palabra, habla lo que no debe. Es para que ore. Pero para que ore solo. Porque una de las cualidades que tiene el intercesor es que le cae una carga. Y hasta que la respuesta no se va, la carga no se quita. Y tú no sabes por qué tú tienes una carga. Que por cierto, me acordé de algo que me dijo el Señor ayer. De alguien. Da una carga, ¿verdad que sí? Hasta que no lo visitas, hasta que no oras por esa persona, hasta que no ves que Dios no te está mandando. El Señor me habló y me dijo, no, tienes que discernir.
El Señor le habló a Daniel y le dijo: cierra las palabras de este libro hasta que el tiempo se cumpla, porque todavía no es el tiempo de hablarlas. Y le aseguro que hay misterios que Dios le dijo a Daniel que no están escritos, porque él tuvo que guardarse la profecía para él. Pero tenemos una cuerda de intercesores lamentándolo mucho, chismosa, vieja chismosa y viejo chismoso, que lo que quieren, pastores, que Dios les revele. Dale a esta, miren, a esta. Y que tú ores no significa que tú tengas un carácter de santo. No, Dios no te lo va a revelar. Pido a Dios que no te lo revele. Así te queme las pestañas. Prefiero que Dios se lo revele a alguien que ora 5 minutos, pero tiene el carácter de Cristo para soportar lo que Él se le va a revelar. Sí, hay mucho que dar, pero no tengo tiempo ni leer lo que tengo ahí. Póngase de pie. Sé que lo que viene será mejor. Complementará. ¿Qué quiero que hagas hoy? ¿Qué vamos a hacer ahorita como acto profético? Porque la presencia de Dios está aquí. Quítate el traje político. No político de política, político evangélico. Yo soy de tal iglesia. ¿Qué pasaría si tú estás en mi iglesia y Dios te manda a orar por la iglesia de ella? Estás deshonrando a tu pastor porque no ora. Pero es que Dios es el Dios de los pastores, es el príncipe de los pastores. Tienes que orar por tu pastor. Pero si Dios te pone a orar por la iglesia de ella, no digas: es que yo soy de mi iglesia. Que se quemen los pastores, que se quemen esos intercesores, porque tú no sabes si ahí hay intercesores. Y Dios te está mandando a ti a orar por ella, porque no tiene a nadie que ore por ella. Aló. Cuando nosotros escuchamos los chismes, ¿tú sabes qué hacemos? Sangre de Cristo. No lo puedo creer. Pero Dios me ha dado tanto palo, mano. Para no decir que me ha elevado la conciencia. Que cuando a mí me llega una mala noticia de alguno de mis hermanos, yo lloro con ellos. Porque ese es el trabajo de los intercesores. Es orar. Llorar con el que llora. Dolerse con el que le duele. Reír con el que ríe. Ese es el trabajo del intercesor. Por eso hoy, suavecito, mi amor, quiero que cierres tu vista. Un momentico. Tócame otra cosa más sutil. Conéctate arriba.